El mensaje de hoy se titula Las Escrituras y el Cristiano, y el texto lo tenemos en 2 Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siempre ha habido hombres malos, tanto fuera como dentro de la misma congregación de Cristo Jesús. Siempre ha habido personas engañadoras. El mundo está cundido de ese tipo de gente. Pero dice aquí la palabra de Dios que esas personas que viven en el engaño, engañando, que viven en el pecado, irán de mal en peor. Irán engañando, dice, y siendo engañados. Pero el cristiano debe persistir en lo que ha aprendido. Pero tú, dice, tú eres el responsable de persistir en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, en lo que te convenciste, en lo que se te ha enseñado. Entonces, el cristiano es una persona que debe enfatizar su fe en la palabra de Dios, porque quien no vive en la palabra va de mal en peor y un día va a terminar siendo engañado. Ahora, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Número uno, las escrituras se han escrito para que nosotros vivamos en ellas. Las escrituras son para vivir en ellas. Dice el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí, cuando dice persiste tú, otros podrán estar engañados, podrán ir engañando, podrán vivir las vidas frías, tibias, lo que quieran. Pero tú, y nadie más que tú eres responsable de tu vida. Yo soy responsable de mi vida. Persiste tú. El cristiano debe vivir en las sagradas escrituras. Este Timoteo fue enseñado en la palabra. Toda su vida recibió el discipulado de su abuela, de su madre, y también Pablo hizo su trabajo en él. Fue discípulo de Pablo. Pero Pablo le está diciendo aquí, mira, no es suficiente que quienes te enseñaron y todo lo que te enseñaron. Es más que aprender la palabra de Dios, más que haber tenido buenos maestros. Pablo le dice a Timoteo, tú debes de persistir en lo que has aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Debes permanecer, mantenerte en la palabra de Dios. Tienes que vivir en las escrituras. Tienes que moverte y ser en las sagradas escrituras. Tienes que hacer lo que dicen las sagradas escrituras. ¿Aplicación para nosotros? Pues ahí está. Tenemos que aprender las sagradas escrituras, aprender la Biblia. Y fijarnos también de quiénes aprendemos, pero eso no es suficiente. Después de estar seguros de las escrituras, de que ellas son la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Si no, vamos a seguir también nosotros el mismo camino de los que engañan y son engañados. Tenemos que persistir en las escrituras, mantenernos en ellas, vivir y movernos en la palabra de Dios. El segundo punto aquí es que las escrituras hacen al cristiano sabio para la salvación. Dice aquí el verso 15, tú Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y esas son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. Si algo se necesita en este tiempo, es sabiduría para cómo ser salvos. ¿Por qué razón? Porque el mal, la muerte inundan esta tierra. Aún los hombres más fuertes son arrastrados y son ahogados por las drogas, por la enfermedad, por los hogares destruidos, los malos hábitos, el orgullo, la inmoralidad, los vicios, tantas cosas, cómo se manifiesta el pecado. Y los grandes hombres, inteligentes, sabios, son muchas veces arrastrados y ahogados por el pecado. El mal que ahoga al hombre no tiene fin. Por eso se necesita mucha sabiduría para vivir. Y la Biblia dice que es ella la que hace al hombre sabio para su salvación.
¿Y cómo se obtiene? Por la fe que es en Cristo Jesús. Que la Biblia es el único libro que nos habla de un plan de salvación de Dios. Nos habla de cómo Dios salva al hombre que esté, por perdido que esté. Ellas dicen que Dios ama al mundo al punto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es la que nos dice que Cristo es el único camino, el camino vivo y verdadero, y que Él es el único que nos puede dar la justicia, la perfección para estar delante de Dios, porque cuando creemos en Cristo Jesús, el Señor hace como un switch con nosotros, ¿verdad? Él se atribuye nuestras culpas, nuestros pecados, y cuando creemos en Él, Él nos atribuye a nosotros su justicia, su perfección, para poder estar con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo llevó los pecados de la humanidad sobre sí mismo y que cargó con la pena, con el castigo por los pecados y que murió por el hombre. Y quien cree en Dios, el que cree en Jesucristo, Dios lo toma por justo. Y Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo. Pero además de eso, la Biblia también nos enseña cómo vivir con el prójimo, cómo vivir una vida correcta aquí en la tierra. La Biblia entonces nos enseña la sabiduría para poder ser salvos. Hay tantas conductas que nosotros necesitamos vivir para que tengamos una vida feliz en esta tierra. Cuando estamos en los grandes atolladeros de la vida, la palabra de Dios nos da sabiduría en cómo confiar en Dios y en cómo salir de estos problemas que se nos vienen encima. El tercer punto en este mensaje es que las escrituras son inspiradas por Dios. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esta es la razón por la que nosotros podemos confiar absolutamente en la Biblia, que es la palabra de Dios, porque no es un libro más. Ni siquiera es un libro especial y que por especial vamos a creer en ellas, sino que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Como me gustan las palabras de George Washington, el primer presidente de este país. Él dijo, es imposible gobernar correctamente al mundo sin Dios y la Biblia. Un famoso comentarista bíblico llamado Matthew Henry dijo que la Biblia es una revelación divina de la cual podemos depender como verdad que no falla. Así que las escrituras son inspiradas por Dios. Por eso, más que un libro especial, es la voz de Dios. Y dice que las escrituras son útiles, o sea, provechosas para el hombre. Cuando dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Son de gran beneficio para ayudarnos. Útil para enseñar. Quiere decir que la Biblia es útil para enseñarnos quién es Dios y qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. La palabra de Dios es útil para enseñar también quién es el hombre y cuál es su problema. Para mostrarnos cuál es el comienzo, el significado y el fin de todas las cosas. La Biblia es la que nos revela toda la verdad. Por eso es que es útil para enseñarnos. Porque ella nos revela los principios y las reglas para la vida. Ella revela los fundamentos de la vida, la palabra de Dios. Y luego dice que es útil para redarguir. Esa palabra quiere decir como llamarle la atención a la persona, para que el hombre pueda experimentar convicción y que sea reprendido cuando el hombre desobedece a Dios. Redarguir es eso, como reprender a la persona cuando ha desobedecido a Dios y revelarle así la voluntad de Dios, revelarle las consecuencias por desobedecer a Dios. Y esa palabra es útil para llamarnos la atención, para crear convicción, para crearnos de pronto hasta tristeza por haber ofendido a Dios, tristeza que nos guía al arrepentimiento. Y es útil para corregir. Usted sabrá que muchas veces nosotros nos desviamos de los caminos de Dios. Pero la palabra es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Dios quiere corregirnos cuando nos equivocamos. Y es a través de la palabra de Dios que podemos ser corregidos. La Biblia es el libro que nos enseña la perfecta obediencia a Dios. La Biblia nos enseña a disciplinarnos por nosotros mismos. Nos corrige, pero luego dice que es útil para instruir en justicia. Dios quiere que sepamos hacer las cosas. Dios quiere que sepamos pensar, que sepamos decir lo que es correcto.
Y es la Biblia la que nos revela cómo vivir en este siglo, dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. La Biblia nos enseña cómo aguardar la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo y cómo aguardar la manifestación del Señor. Y en quinto lugar, las Escrituras, dice aquí, perfeccionan al hombre y lo preparan para toda buena obra. Dice el verso 17, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto aquí quiere decir maduro, quiere decir completo, quiere decir que llene el propósito para el cual fue creado. Nadie está completo o maduro lejos del conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Por eso el cristiano debe vivir acorde a la palabra de Dios. Quien trata de vivir sin Dios y sin su palabra, fracasa. ¿Cuántas personas fracasan en el mundo? Porque no conocen de Dios y viven en desobediencia, viven una vida equivocada. Van al fracaso. Hogares, hijos, empresas, iglesias, de todo. Ha habido personas que han estado en los caminos de Dios por un tiempo y vivieron felices, contentos, pero de repente se dejaron engañar por el pecado. Se salieron de los caminos de Dios y se fueron al mundo. ¿Qué pasó? Fracasaron. Usted le puede preguntar a cualquier persona que estando en los caminos de Dios y después se los haya dejado, le puede preguntar si le fue bien y le va a decir que le fue mal. Fracasó. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros vivimos sin Dios y sin su palabra, vamos a fracasar. Yo no conozco a nadie que estando en los caminos de Dios y después se haya salido, le haya ido bien. Hasta aquí no he visto a nadie. Sin la palabra de Dios se vive una vida incompleta, inmadura, una vida desajustada, sin propósito. Y solamente la palabra de Dios hace a una persona madura, completa, equiparada, dice aquí, para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Si uno no estudia la palabra, va a ser difícil, si no imposible, vivir una vida completa, una vida correcta. Necesitamos que Dios use esa palabra para que podamos también ayudarle a otros. Por eso dice enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué buena obra? La buena obra que hacemos con otros. La palabra nos enseña que somos salvos para salvar a otros. La palabra nos enseña que somos santificados para santificar a otros. Somos sanados para sanar. Somos consolados para consolar. Somos fortalecidos para fortalecer. Bendecidos para bendecir. Perfeccionados para perfeccionar. Útiles para toda buena obra. Entonces, necesitamos las Escrituras. Número 1, para vivir en ellas, no solo para estudiarlas o para saberlas. Número 2, necesitamos las Escrituras para que nos hagan sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, para tener esa relación correcta con Dios. Número 3, necesitamos las Escrituras porque ellas son inspiradas por Dios. Ellas son las que nos dicen quién es Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, para vivir con éxito. Y número 4, necesitamos las Escrituras porque ellas son útiles o provechosas para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y poder vivir en justicia. Y quinto, necesitamos las Escrituras porque ellas perfeccionan al hombre y lo preparan para toda buena obra. No solamente nosotros podemos recibir esa bendición de la salvación, de una vida correcta, sino que también nosotros podemos ayudar a los demás, empezando por nuestra familia. Si tenemos familia, si tenemos hijos, si tenemos parientes, la palabra de Dios es la que nos instruye cómo poder hacer una buena obra. Y con aquellos que no conocen de Cristo, la palabra nos enseña cómo hablarles, qué decirles en cuanto a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos podemos dar una respuesta positiva hoy a la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos hoy, al escuchar esto, decir, bueno, de verdad, yo necesito la palabra de Dios? Y decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir en tu palabra, más que saberla, más que meditarla. Yo quiero obedecerla, quiero aprender sabiduría para mi salvación. Quiero aprender tu palabra para mi provecho. Señor, perfeccióname para toda buena obra con tu palabra. ¿Quisiera usted hacer eso? Podemos orar ahora. Incline su rostro y ore conmigo así. Dígale, Padre,
Gracias por tu palabra, que es linda, que es inspirada por ti. Gracias por tu palabra, bendito Padre Celestial, que es como una lámpara, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, porque es tu voz, es tu mente. Ayúdanos, Señor, para vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña y ser personas maduras en esta vida, que encontramos el norte de nuestra vida y ayudamos también a otros a que puedan salir de la perdición y del engaño del mundo, del pecado, del diablo, y poder vivir para ti. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.